En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en el plan de rearme de la Unión Europea ante el vendaval que está suponiendo los primeros pasos de Donald Trump en la Casa Blanca. Para ello nos acompañan 4 invitados en este estudio que ya les presento. Eusebio Val, corresponsal de La Vanguardia en París. Bienvenido. ¿Qué tal? Encantado. Karen Liliana Lalverde Corredor, es profesora de Derecho y Relaciones Internacionales. Bienvenida. Muchas gracias. Rafael Prus es periodista en el diario La Opinión. Bienvenido. Muchas gracias. Y María Eugenia Sanín es especialista en cuestiones energéticas y profesora asociada en la Universidad de Brie. Bienvenida. Muchas gracias. La era Trump fuerza un cambio brutal en Europa y nuestro asunto en Primera Plana. La vuelta de Trump y el terremoto que ha supuesto para el orden liberal internacional son un examen de primer nivel para la Unión Europea. Tras 80 años de estrecha colaboración, Estados Unidos ya no es un aliado fiable y esa mutación condiciona seriamente dos asuntos vinculados entre sí: la guerra en Ucrania y el futuro de la seguridad europea. Un plan de rearme de 800.000 millones de euros que supone una invitación al gasto por parte de los Estados miembros sin que ese gasto compute en el cálculo del déficit fiscal. Un cambio de reglas patrocinado por el futuro canciller alemán, el conservador Friedrich Merz, que acaba de anunciar una pequeña gran revolución en la tradicionalmente ortodoxa Alemania: el fin del freno constitucional de la deuda. Parece que los vaivenes de Trump están descomponiendo al multilateralismo y están obligando a cambios, a marchas forzadas, que son la expresión de estos tiempos. Repasemos lo que dice la prensa. Kugelga International, en su portada: Ucrania, ¿la paz a qué precio? La publicación se pregunta si Europa puede defenderse sola contra Putin. Luego se lo voy a preguntar a mis invitados. El País: Europa asume el alojamiento militar de Estados Unidos y acelera su plan militar. Fuerte desgarro histórico con su aliado. Y dos portadas más que retratan cómo intentan llevar el liderazgo dos líderes distintos: Macron, como lo muestra Liberación, que toma el liderazgo en el dossier de Ucrania, y Starmer, el premier británico, en esta otra de The Economist, que hace un juego comparativo para preguntarse si estamos ante un estadista de la talla de Winston Churchill. Bueno, luego les preguntaré también por estos liderazgos, pero antes de nada, Estados Unidos ya no es un aliado fiable. Veíamos que titulaban los medios el desgarro. ¿Qué les sorprende más, Eusebio, de este vertiginoso cambio de paradigma? Yo creo que es un desgarro, pero sobre todo es un shock, ¿no? Es un shock porque lo que más me ha sorprendido es que Trump pusiera en duda la solidaridad atlántica, incluso, de hecho, el artículo 5 del Tratado de Washington, fundacional de la OTAN, de la defensa mutua, ¿no? Ha dicho que no defendería países que no pagan, que es un concepto un poco subjetivo. Para mí, es este cambio tan drástico. Hemos pasado de Biden, que decía con frecuencia: por favor, no toquéis ni un centímetro cuadrado de territorio de la OTAN, cuando visitaba, por ejemplo, Polonia, que lo hizo en varias ocasiones, a Trump, que pone en duda un aspecto básico de la defensa europea y de la solidaridad atlántica los últimos 80 años. Karen. Bueno, Trump en este momento me está generando contradicciones porque, pues en primer lugar, este aliado que ha sido partícipe del orden mundial desde la Segunda Guerra, como bien lo dices, se está retirando de las obligaciones de la comunidad internacional y está desconociendo los logros de todos los organismos internacionales. Pero a su vez, ¿no?, todo este escándalo se contrapone a una propuesta de paz que él está tratando, o de tregua que él está tratando de llevar entre Ucrania y Rusia. Y para mí, como internacionalista, que me aferro totalmente al concepto contemporáneo del derecho internacional, pienso que todo lo que haya que hacer por lograr la paz es justificable. De acuerdo. Que Europa tendría que investir en rearme y buscar su soberanía en defensa, quizás es algo que se anticipaba incluso antes de la llegada de Trump. Quizá, Rafael, el elemento inaudito está siendo la celeridad con el que se están produciendo los acontecimientos. Lo que Bruselas esperaba hacer quizá en un mandato, lo está teniendo que hacer en marchas forzadas durante las primeras semanas de Trump en la Casa Blanca. Claro, y es la consecuencia del shock del que estamos hablando, ¿no? Y parece que todo se está yendo más rápido. Ahora bien, vemos más voluntad política, vemos un cambio, bastante importante en los discursos.
Ahora bien, esto supone decisiones difíciles en términos económicos, en términos de presupuesto, por ejemplo, porque si estamos hablando de un plan de a 800 billones de euros, me parece, ¿no? ¿Cuál es el plan de inversión en la industria europea? Estamos hablando de un plan que necesariamente tendrá que, pues, tardará años en materializarse. Ahora, pues, no vemos muy bien exactamente de manera concreta cómo esto se va a llevar a cabo y, sobre todo, el próximo debate que vamos a tener es cómo hacemos, porque estamos en medio, de una guerra comercial, de dónde sacamos el dinero como europeos, cómo nos ponemos de acuerdo en términos económicos, presupuestarios, para pues materializar la ambición que tenemos. Un plan de rearme de 800.000 millones de euros para buscar esa autonomía de defensa que depende mucho de la energética, María Eugenia, y que debe abrir otros debates dentro del seno de la Unión Europea. Sí, hablando de esta dificultad, el problema es que no es posible relanzar, no es posible tener autonomía estratégica en armas ni en nada si no tenemos autonomía energética, y actualmente, desde la guerra en Ucrania, hemos sustituido nuestra dependencia rusa por una dependencia estadounidense y, en particular, Alemania. La industria alemana y por tanto la industria europea depende del extranjero. Entonces no vamos a poder relanzar ninguna otra industria, en particular la armamentística, si no tenemos autonomía estratégica en la energía, que es la clave, es la base, es con lo que producimos todo. Desde que empezó la guerra, la energía en Alemania ha aumentado. Los hogares pagan más del 70% más desde que empezó la guerra por esta sustitución de gas ruso por gas licuado. La gran pregunta es si puede Europa prescindir de Estados Unidos. Para defenderse sin el apoyo de Estados Unidos, Europa debe reclutar a 300.000 nuevos soldados, adquirir 1.400 nuevos tanques y duplicar su gasto en defensa en los próximos 5 años, estima un estudio del think tank bruselense Bruegel. Tremendo el déficit que tenemos, el desafío que hay por delante. Yo creo que Europa a corto plazo no puede asumir su propia defensa sin la ayuda de Estados Unidos, en material, en hombres, sobre todo en elementos tecnológicos de inteligencia por satélites, de aviones AWACS. Son unos déficits que tendrían que cubrirse muy importantes. Aparte, faltan reservistas en países como Francia, como España, no tanto los países nórdicos, que están más preparados para la defensa civil. Es decir, la tarea es gigantesca de asumir la propia defensa. Karen. En este sentido, particularmente me preocupa el nivel de producción militar en Francia. Es que estamos ya al tope, porque se dice que estamos ya al 90%. Entonces, ¿hasta dónde llega esta capacidad? Y en contrapeso a ello, también me pregunto qué ha pasado con todas esas obligaciones que se pactaron en el Tratado de la Unión, en el sentido de crear una agencia de defensa que normalmente cada año debía verificar el estado de la seguridad y de la defensa para ir ajustando estas medidas progresivamente. Yo sé, por ejemplo, que en Francia hay una ley de progresión militar a raíz de este conflicto entre Ucrania y Rusia, que va a permitir que en el 2030 tengamos el doble del presupuesto militar que teníamos en el 2017. Pero, ¿y las demás medidas que se tomaron, hubo realmente o fue que realmente la Unión Europea se durmió en este sentido? El 63% de los armamentos comprados por los europeos son estadounidenses. 50.000 millones de euros al año. Era el precio a pagar, digamos, por el paraguas estadounidense en la OTAN. Pero si Trump lo cierra, los europeos tendrán que protegerse. Habrá que producir y comprar europeo. ¿Cómo se hace esto? María Eugenia, ¿cómo se hace para producir y comprar europeo? Bueno, para empezar, que no estamos produciendo y comprando europeo, ni en armas ni en nada. No. Y para seguir, yo creo que no soy experta en guerras, pero entiendo que la disuasión nuclear existe y está justamente para evitarse tener que gastar. O sea, los presupuestos no son infinitamente extensibles. Entonces, si vamos a gastar más en una cosa, vamos a dejar de gastar en hospitales, escuelas, pensiones,
Entonces hay que tener claro que en alguna medida, si miramos en la historia francesa, la disuasión nuclear estaba ahí para evitarse tener que gastar en armas que son portadas por franceses que mueren en una línea de guerra. Ese debate de presupuestos ya se ha abierto en países como Francia, Rafael, ya se ha abierto también en países como España. Estamos en ese debate del presupuesto de defensa. Claro, el debate es como sociedad podremos soportar, aceptar el coste económico de lo que supone garantizar nuestra propia seguridad sin ayuda exterior. Este debate en otros países del este de Europa ya no hay debate. En Polonia, en Finlandia y en Suecia que ven la amenaza rusa como mucho más... Cuanto más cerca la ves, menos debate tienes con esto. Claro, es un debate que ya forma parte del pasado, pero ahora bien, ese es el problema, porque vemos, por ejemplo, que entre Francia, Italia y Reino Unido, sí, la voluntad política parece que es la misma. Luego, cómo se lleva a cabo esto de manera concreta, vemos, por ejemplo, que el Reino Unido todavía no parece dispuesto a pues cortar todos los lazos todas las relaciones con Estados Unidos. Todavía parece que el gobierno quiere, pues, espera quedarse con una especie de relación especial con Estados Unidos, mientras que Alemania y Francia, pues, de manera clara, ahora, pues, dicen que hay que prepararse el día que Estados Unidos deje de ser un aliado. Y es más, tenemos que fijarnos en lo que pasa en Canadá, por ejemplo, que es un país súper aliado de Estados Unidos. Dicen desde Canadá los responsables políticos que si esto nos pasa a nosotros, que somos los mayores aliados de Estados Unidos, ¿qué pasará con vosotros en Europa? Es algo que tenemos que tomar en... Yo lo que veo es que decimos que nos queremos independizar de Estados Unidos, pero en realidad, ¿cuál es la estrategia? Es gastar exactamente lo que Estados Unidos nos pide para seguir perteneciendo a la OTAN. No hay una verdadera estrategia de vamos a alinear nuestros intereses económicos y geopolíticos en Europa y vamos a elegir una estrategia. La estrategia alemana es vamos a gastar exactamente el 5% del PIB europeo, que es lo que nos pide Estados Unidos para seguir bajo su paraguas. Entonces, ahí es normal que no sepamos cómo reaccionar, porque efectivamente yo creo que no hay una estrategia clara que alinee los intereses europeos, y es normal porque Francia no tiene el mismo grado de riesgo, no tiene el mismo grado de exposición geopolítica que Alemania o que Lituania. Y entonces esa es la verdadera pregunta. Y luego hay países que están obligados a gastar más porque partían con retraso, es el caso de Italia o España, y luego está la cuestión del paraguas nuclear. Bueno, hay muchos asuntos sobre la mesa, vamos a hacer una breve pausa y enseguida continuamos en Primera Plana. Hasta ahora. RFI, la selección del mes. Lauriane Zacharie. Alcazar et Al-Sara. Zar électrique. Rema. RFI. Seguimos Ahora en es la Primera gran Plana pregunta. esta semana hablando del plan de rearme de la Unión Europea en medio del vendaval de Donald Trump y con esas negociaciones por la paz en Ucrania. Lo hacemos con dos periodistas, Eusebio Val de La Vanguardia, Rafael Prus de La Opinión, y también con dos profesoras, Carmen Liliana Verde, corredor de Relaciones Internacionales, y María Eugenia Sanin, especialista en energía. Macron sigue intentando liderar la ofensiva europea para no descolgarse en el proceso de paz de Ucrania. ¿Cómo están viendo este renovado ímpetu del presidente francés en la escena internacional? Ya que lo de dentro no funciona tan bien, parece que lo exterior le puede funcionar mejor. Pues sí, es una situación
en cierta manera previsible, porque es verdad que en el ámbito interno ha perdido mucho poder desde que los suyos ya no tienen mayoría en la Asamblea, pero a él le queda esta parte de defensa y de internacional, y es un hombre brillante en la exposición, entonces pues tiene una segunda o una tercera vida hasta que culmine su mandato, quizás, ¿no? Va a relanzar su presidencia. No sé si están viendo cierta, no sé cómo llamar, competición entre Francia y el Reino Unido por liderar el cierto peso europeo o influenciar, porque Europa no está en las negociaciones, pero intentar influenciar desde fuera. Karen. Pues el Reino Unido yo pienso que está preocupado porque si se ve amenazada la OTAN y está fuera de la Unión Europea, no va a gozar de esa protección que tienen los países de la Unión, ni los países de la OTAN si la OTAN desaparece. Entonces el Reino Unido tiene un interés muy particular en poder estar al frente de esta nueva estrategia militar. Y de otro lado, para complementar la parte de Macron, si bien es cierto, la situación interna no le favorece mucho, la Constitución le obliga a ser el jefe de las Fuerzas Armadas en Francia y ser el representante de Francia en la organización internacional. Ahora, que las formas de pronto sean un poco exageradas, es diferente, pero es su obligación hacerlo. Rafael, ¿qué te parece esta posición de Macron? No, es cierto que desde los círculos proeuropeos, desde Bruselas, se aprecia el liderazgo de Macron en este episodio. Es verdad que desde Francia se le ve mejor como presidente de la Comisión Europea que como presidente de la República Francesa. Yo creo que también que, como has dicho, como jefe de las Fuerzas Armadas, tiene acceso a informaciones que nosotros no tenemos y en su mensaje a los franceses habló un poco de esto, porque claro, hay tensiones en los cielos, en el Mar Negro, por ejemplo, ciberataques casi a diario. Entonces yo creo que parte de la cuestión es que no va a poder volver a presentarse. Él ya sabe que no será presidente de Francia, entonces está totalmente en su traje de jefe de las Fuerzas Armadas, de jefe de la política extranjera de Francia. Pues sí, yo creo que puede jugar un papel interesante en este... Aparte, perdón, hay la ventaja histórica de que Francia siempre ha sido mucho más autónoma, ¿no? que Gran Bretaña, ¿no? Tiene una fuerza de disuasión totalmente francesa, mientras que la de Gran Bretaña depende en parte de Estados Unidos, ¿no? Y está De Gaulle, ¿no? O sea, que de alguna manera Francia se siente en cierta manera reconfortada en el hecho de lo que está pasando, de que ya lo preveyó De Gaulle hace 60 años. Se escucha, ¿no? un poco el discurso de Francia tenía razón hace 50 años, ¿no? De Gaulle tenía razón. Es algo que y luego él igual no lo usa. Ese argumento no lo usa. Lo podría usar mucho más y no lo usa. Su discurso para mí era enteramente política interna. Él estaba diciendo, yo estoy hablando con gente para aumentar el gasto, pero no será aumentando impuestos. También está la coyuntura. En la pareja franco-alemana, Alemania estaba sumergida en unas elecciones. Luego está Reino Unido, que no forma parte de la Unión Europea, es decir, casi por descarte, además, con arma nuclear, es que era Francia o Francia. Tampoco había mucho más. Y el tema del arma nuclear, precisamente, me dirijo a María Eugenia, la idea de compartir paraguas nuclear, lo vamos a comentar ahora, pero antes, ¿el resultado de esta secuencia será un aumento en términos de energía nuclear en Europa? ¿Dónde va a quedar el llamado Pacto Verde? ¿Puede ser el gran perjudicado? Todas las otras partidas presupuestarias pueden ser grandes perjudicados. Yo creo que es un error, porque yo creo que la única forma de alinear los intereses económicos y geopolíticos dentro de Europa para poder tener una sola voz es la energética. Actualmente los países europeos no tenemos, nos alineamos detrás de un paraguas Pacto Verde, pero concretamente Francia y Alemania no se han podido poner de acuerdo sobre cómo producir más energía dentro de Europa. Y esto es una clave fundamental para tener competitividad, alinear nuestros intereses económicos
y poder hablar de qué es lo que va a pasar con nuestra industria, nuestro acero y en particular nuestro armamento. Pero Parece imprescindible para Europa que este debate se abra, Eusebio, que tiene que haber una confluencia de intereses. ¿Cómo vamos a armar todo esto si no hay una confluencia y una estrategia? No hay una confluencia de muchas cosas. La primera de ellas es que desde el punto de vista financiero hay una asimetría. Es decir, a la hora de afrontar gastos no es lo mismo Alemania, que tiene una deuda del 60 y pico % del PIB, que Francia, que la tiene de 110 o 115%. Es decir, parten de una situación financiera muy distinta, o España o Italia o los países nórdicos. Es decir, que no va a ser muy fácil para Francia invertir mucho más en defensa cuando está el debate de las pensiones, de la deuda. Es decir, yo creo que es un problema de base financiero también. Y otro debate abierto es la idea de compartir el paraguas nuclear, la disuasión a nivel europeo. Este debate abierto, que en cualquier caso sería el de compartir la cobertura y no el del poder del botón nuclear, digamos, que eso dijo Macron bien claro en la intervención televisiva de hace unos días, que iba a seguir en manos del presidente de la República. ¿Qué les parece? ¿La idea de un paraguas nuclear franco-británico es mucho más realista que una disuasión nuclear europea compartida? Digo franco-británico o quizá francés solamente. Bueno, digamos que debemos aprender de las experiencias, porque aquí Francia se ha refugiado y la Unión Europea se ha refugiado en el paraguas norteamericano. Y compartir el paraguas es otro riesgo. Debemos pensar que si el gran aliado Estados Unidos se nos fue, otro de los aliados también se podría ir. Por ende, sí, está muy bien la defensa en bloque, está muy bien compartir el paraguas a nivel europeo y eventualmente con Inglaterra, pero a su vez, el Reino Unido, pero a su vez Francia también debe mirar esta medida en su naturaleza doméstica a nivel interno. Paraguas nuclear. ¿Qué les parece, Rafael? Me parece un cambio de discurso increíble, porque si nos fijamos, Francia desde los años 60 ha invertido tantos recursos, tanto dinero en crear y mantener esa fuerza nuclear independiente, y ahora está hablando de compartirla, cosa que supone un avance bastante interesante. Macron esgrime que no se compartiría en cualquier caso la decisión en sí del poder del botón nuclear, sino, digamos, la cobertura, si bien entiendo. Claro que sí. Y quizá María Eugenia nos pueda explicar la ventaja, por así llamarlo, del paraguas francés, es esa autonomía que no tiene el británico, que dependería más de Estados Unidos. Entiendo que es así, pero... Sí, y además, cuando incluso desde el punto de vista energético nosotros tenemos nuestro parque nuclear de producción de energía nuclear, nos somete al riesgo nuclear de accidentes, etcétera, que otros países actualmente, en términos energéticos incluso, compartimos, porque estamos interconectados a los demás países europeos, mientras que nosotros tenemos ese riesgo. Entonces, es muy difícil decirle al contribuyente francés que ha tenido el esfuerzo durante los años y en parte tiene esa deuda, de que ha invertido en esa energía nuclear, tanto para utilización como para defensa, que ahora la tiene que compartir como una amenaza existencial, es decir, que tiene que, si se atraviesa otra frontera, tener que compartir. O sea, esto hay que discutirlo y hay que generar un consenso en la población europea. Yo creo que el paraguas nuclear europeo quizás es necesario. Se va a mantener la ambigüedad estratégica de la que siempre habla Macron, ¿no? ¿Cuándo se va a utilizar? Porque se viola una frontera en Estonia, ¿va a utilizar el arma nuclear? Seguro que no. Yo creo que eso no excluye que haya que aumentar la disuasión convencional. Desgraciadamente es así. Europa tiene que prepararse mientras haya delante una Rusia agresiva que viola fronteras. Con la disuasión nuclear no es suficiente. Otro debate abierto es el posible envío de tropas para un contingente de paz. Los planes de Francia y Reino Unido no prevén enviar soldados europeos cerca de la línea del frente. Los refuerzos estarían en la retaguardia, pero deben de ser, entendemos, lo suficientemente significativos como para disuadir a Rusia de que no vuelva a atacar. Karen. Bueno, ya Rusia ha dado una respuesta a esta propuesta de enviar tropas europeas eventualmente a Ucrania para verificar el cumplimiento de la paz. Y él ha dicho radicalmente que eso sería un ataque rotundo contra Rusia y que él lo tomaría
como que ya los estados europeos estarían haciendo parte de su guerra. Y eso justificaría para él, ¿no? En su mundo, eso le justificaría para atacar también a Europa. Entonces me parece que debemos tomar con cautela estas decisiones que, si bien son las que deberían tomarse conforme también al Tratado de la Unión, también lo permite, pero estamos frente a una persona que no sabemos, que es totalmente impredecible, que es violatoria. La Unión permite que, porque Europa ha estado, yo no soy jurista, pero Europa ha apoyado claramente y se ha posicionado desde del lado de Ucrania. Sí. Entonces, si envía tropas a Ucrania, en alguna medida las podemos llamar de paz, pero nosotros estamos de un lado y no del otro, ¿no? Y entonces, en alguna medida esto puede ser, nosotros podemos ser quien vigila la paz siendo parte que apoya una de las partes, no siendo neutral, digamos. ¿Esto es posible? Ese es un debate también, Sí. sí. Claro, pero es que de manera clara no estamos hablando de cascos azules o de fuerza de mantenimiento de la paz, sino de manera muy clara se trata de una garantía de seguridad para Ucrania y para el interés europeo. No estamos hablando de una fuerza neutra que estaría ahí sí, entre los dos manos. No, dice Macron y los líderes europeos, y tiene razón, porque Ucrania lleva 10 años en guerra, 11, no 3 como solimos decir, 11. Luego, Rusia ha roto treguas, acuerdos, tratados en Ucrania, en Georgia. Entonces, la cuestión es qué hacemos, qué medida concreta podemos llevar a cabo para garantizar la seguridad de Ucrania. Entonces, no sé si tiene que ser tropas en el capaz suelo. Que lo más fácil es escuchar qué es lo que quiere Putin. Putin justamente lo que no quiere es que mandemos tropas. Da igual no lo que quiere quiera la Putin. OTAN. De entrada, su posición negociadora, pero al final, si saca otras contrapartidas importantes en territorios, en fin de sanciones, puede Habrá que ver. aceptarlo al final. Me quedo sin tiempo para más. Ya ven ustedes que, sobre todo en este programa de hoy, la conclusión es que tenemos muchas más preguntas que respuestas. Hemos efectuado un montón de preguntas y espero que lo hayan interpretado así nuestros oyentes y espectadores. Ha sido un placer. Muchísimas gracias a los cuatro. A todos ustedes, hasta la próxima semana en Primera Plana. Gracias.